Buen día, mi nombre es Juan Ortiz, provengo de la Universidad Autónoma de Yucatán y la investigación que les vamos a presentar es la evaluación de los efectos de la isla de calor urbana en la zona metropolitana de Mérida, Yucatán, esto a través del análisis de imágenes satelitales. Para ello es importante definir el fenómeno a estudiar, el cual es la diferencia de temperatura entre las áreas urbanas y sus alrededores, es decir, la temperatura urbana es mayor que las otras. Para la investigación se utilizó la zona del municipio de Junucmá como área de referencia, de manera que se puedan comparar los resultados obtenidos y definir la isla de calor del área metropolitana. Ahora, ¿cuáles son las causas que generan este fenómeno? Dentro de las principales está la generación de gases de efecto invernadero, el crecimiento de la mancha urbana, es decir, el cambio de la cobertura de suelo de áreas naturales a áreas urbanizadas. Estas generan una deforestación, la cual se traduce en un desbalance energético que produce el aumento de la temperatura. Por ello es importante entender qué es la configuración urbana, la cual es la expresión física del espacio construido de una ciudad, es decir, qué tipos de coberturas de suelo se encuentran dentro de esa área construida. Esto es importante para la temperatura superficial, pues la temperatura esta es la temperatura de las diferentes superficies o coberturas de suelo que iremos analizando a través de las imágenes satelitales. Ahora, ¿cuál es la situación de la zona metropolitana? Pues de 1985 a 2015 se autorizaron 7.828 hectáreas de desarrollos inmobiliario. Estos desarrollos también han cambiado su forma de construcción y han pasado a construirse en forma de viviendas en serie, las cuales disminuyen la cantidad de áreas verdes que se dejan en los proyectos. Esta tendencia de expansión se ha generado en las afueras del anillo periférico de la ciudad de Mérida y en su mayoría en la zona norte. Otro problema es el índice de densidad poblacional bajo, es decir, hay muchas viviendas y no todas están habitadas, por lo que este aumento urbano pues parece no ser tan necesario. Por su parte, nuestro objetivo fue evaluar este fenómeno a través de imágenes de 2005, 2010, 2015 y 2020. Para ello, calcularemos una capa de configuración urbana y una de temperatura superficial. Esto mediante la información obtenida de Landsat 7 y 8, a la cual se le aplicó métodos de teledetección. El área de estudio definida se presenta en el siguiente mapa, en el cual se puede observar en color morado Junucmá y en color naranja la zona metropolitana, teniendo una distancia entre una y otra de 27 kilómetros. Por su parte, las imágenes satelitales en su fecha particular de obtención que se analizaron se encuentran en la siguiente tabla. Lo primero que realizamos fue la obtención de la configuración urbana en ambas áreas de estudio. Esto a través del método de clasificación supervisada, en la cual se aplicó una composición RGB y un uso de mapas de alta definición para apoyar al usuario a la generación de sitios de entrenamiento. Estos sitios de entrenamiento definen a qué cobertura de suelo pertenece cada píxel de la imagen. Se asignan mediante IDs, en el cual utilizamos 7 IDs, sin embargo se agruparon en 5 grupos o clases de cobertura de suelo, siendo urbanizado, vegetación, suelo desnudo, piedra y cuerpos de agua, para posteriormente aplicar la firma espectral que termina de clasificar los píxeles de toda la imagen y así obtener la capa urbana. Aquí se puede observar estos apoyos visuales en el cual la composición RGB a través de sus diferentes colores permite al usuario definir los píxeles y los sitios de entrenamiento y se corrobora a través de imágenes de alta definición, como lo es en este caso imágenes de Google Earth. Para obtener
un ejemplo, como una imagen, un ejemplo de la configuración urbana. Ahora, el cálculo de la temperatura superficial de ambas áreas se calculó a través de la siguiente ecuación, en la cual sus parámetros se pudieron calcular haciendo empleo de las diferentes bandas de la imagen satelital. Se utilizó la térmica infrarrojo para poder calcular la temperatura de brillo y las demás bandas azul, verde, rojo, infrarrojo cercano y las dos de infrarrojo de onda corta para obtener la capa de emisividad y de esa forma calcular la temperatura superficial. Ahora, en cuanto al análisis de los resultados de las capas, pues para la configuración urbana se realizó un conteo de píxeles de manera que se pudo calcular el área que pertenece a cada tipo de cobertura de suelo. Así también, las capas de temperatura superficial se compararon las de la zona metropolitana con las de Junucma y también se comparó la temperatura superficial con la configuración urbana para poder entender las tendencias. La isla de calor urbana se definió a través del índice de isla de calor urbana, calculado, pues como lo dice su definición, como la diferencia entre la temperatura de la zona metropolitana y la temperatura de Junucma. Los resultados que obtuvimos para la zona metropolitana se obtuvieron 4 mapas de configuración urbana, una por año analizado, en el cual podemos ver mediante el puntero, les estoy definiendo lo que viene siendo el anillo periférico de la ciudad. Por lo tanto, podemos ver que todas las áreas urbanas que se encuentran en tonalidades grises, pues se encuentran dentro de esta delimitación. Esa es en 2010 cuando ya podemos observar que ya existen desarrollos de viviendas en las afueras de este anillo periférico, tanto en el noreste como en el sureste ya se empiezan a observar. De 2010 a 2015 podemos notar una proliferación en estas mismas áreas, pues ya más fuerte, se alcanza a ver cómo las zonas urbanas van haciendo el cambio de cobertura de suelo de las áreas naturales para terminar en 2020 con una definición ya de estas viviendas, en el cual pues ya podemos observar que prácticamente se hizo el cambio de cobertura de suelo a urbanizado, por lo que las áreas naturales y de vegetación se han visto altamente mermadas en todas las periferias, tanto en el noroeste como en el sureste, así también ya en el noreste se empiezan a ver bien definidas, como en el suroeste. Ahora, extrayendo la información de estos píxeles, pues simplemente nos confirma todo lo que de manera visual ya observamos. Un aumento de urbanización de 2005 a 2020 de 21.69% del área total. Sin embargo, de 2010 a 2015 se da el mayor aumento porcentual. En cuanto a las áreas naturales que se consideran vegetación y suelo desnudo, ambas sumadas nos presentan una tendencia de disminución. Sin embargo, de manera específica, de 2005 a 2010 la vegetación tiene su mayor disminución y tiene una aparente mejoría de 2010 a 2020. Sin embargo, en bibliografía y en literatura pudimos observar que esto se debe a incendios que se generaron en los alrededores de la zona especificada y que mermaron las áreas verdes en su momento. Sin embargo, de 2010 a 2020, pues estas han tenido una pequeña recuperación simplemente porque son zonas que se han mantenido afuera de la urbanización. En cuanto al suelo desnudo, también podemos corroborar esto porque pues hay un aumento de 2005 a 2010 de esto debido a lo que se mencionó, y de 2010 a 2020 existe la disminución. Esto pues por
por el aumento de urbanizado, es decir, que cambiaron las áreas naturales a zonas urbanas. Procediendo con el análisis de CUNUCMA, pues podemos ver que de manera clara, de 2005 a 2020 sí ha habido un aumento en cuanto a su mancha urbana, del centro a las afueras. Sin embargo, aún es claro el predominio de las áreas verdes. Esto debido a que el crecimiento que ha tenido en sus lotes tienden a mantener mayor cantidad de áreas verdes que lo que se mantiene en la zona metropolitana. Ahora, en cuanto a el análisis de la temperatura superficial de la zona metropolitana, pues vemos un drástico cambio de 2005 a 2020, el cual, pues, en 2020 ya la mayoría de las áreas o gran parte ya se encuentra arriba de los 40 grados centígrados. Sin embargo, desde 2010 a 2015 que se da esta tendencia de aumento, o más bien se empiezan a presentar los efectos de la isla de calor, que también coincide con el periodo en el que mayor urbanización hubo. Entonces es en este periodo en el cual los efectos empiezan a mostrar presencia, sin dejar de notar que la tendencia en aumento pues continúa. Extrayendo la información de los píxeles, pues nos corrobora esta observación visual, siendo 2010 a 2015, donde igual hubo un mayor aumento de grados centígrados, y de 2005 a 2020, pues hay 6.39 grados centígrados de diferencia, lo cual pues ya es para tener en cuenta. Haciendo ya la correlación entre la temperatura superficial y la vegetación y los suelos naturales y la urbanización, podemos notar que a medida que la temperatura superficial aumenta, también aumenta la urbanización. Y a medida que los suelos naturales disminuyen, la temperatura superficial aumenta. Esto nos confirma los impactos que nos temíamos que genera la configuración urbana dentro de en la temperatura superficial de un área. Para la temperatura superficial de CUNUCMA podemos ver que se mantiene un balance o un equilibrio hasta 2015, y de 2015 a 2020 ya podemos notar un fuerte aumento. Esto nos hace pensar que la extensión de la isla de calor urbana de la zona metropolitana ya no se encuentra nada más dentro del área que definimos, sino que puede estar afectando ya mucho más a los alrededores, y pues no podríamos definir hasta ahora cuánto. Se obtuvieron los mismos resultados en cuanto a las correlaciones, y analizando el índice de isla de calor, pues podemos ver un aumento de 2005 hasta 2015, continuo. Esta disminución es aparente y no resulta representativa debido a que en 2020 CUNUCMA tuvo un cambio drástico en su temperatura superficial, por lo que no representa una mejoría en la temperatura superficial de la zona metropolitana, sino que las condiciones de CUNUCMA han empeorado. 2015 ya representa el mayor índice de isla de calor obtenido en esta investigación, siendo de 3.35 grados centígrados. Se puede evidenciar un crecimiento de la zona metropolitana de un 22% y la reducción de sus áreas naturales en un 24%, que también concuerda con un aumento de 2005 a 2020 de 6.39 grados centígrados, y pues las correlaciones en cuanto a los efectos que generan los cambios de cobertura de suelo, confirmándonos que sí existe una isla de calor urbana en la zona metropolitana. La urbanización está afectando directamente a este aumento, y la tendencia de aumento de urbanización no ha disminuido, por lo cual es importante tomar cartas en el asunto, pues de no cambiar, en un futuro tendremos mayores temperaturas. Pues por mi parte sería todo, y que tengan buen día.